Stephanie Baker no llegó a la WWE como una hoja en blanco, sino con momentos tan explosivos, tan controvertidos y tan fáciles de pasar por alto que si solo conoces la versión pulida, perdiendo la verdadera historia. Y una vez que ves lo que se dejó de lado, su ascenso empieza a parecer mucho menos accidental. La mayoría de los aficionados a la WWE conocieron a Stephanie Baker cuando apareció en NXT y casi al instante sintieron que era importante. No solo importante como nueva fichaje con potencial, sino el tipo de importancia que te hacía pensar que la empresa ya tenía planes reales para ella. Eso es lo que hace que su historia sea interesante. Si solo has visto la versión de la WWE, puede parecer que apareció de la nada, que la trataron como a una estrella y que luego siguió ascendiendo. Pero una vez que te alejas un poco, el panorama se vuelve mucho más completo y, sinceramente, también mucho más interesante, porque Stephanie Baker no llegó a la WWE como un proyecto misterioso que la empresa necesitaba construir desde cero. La WWE la había visto años antes. En diciembre de 2018 formó parte de las pruebas de la WWE en Chile. Eso no significa que la contrataran en secreto en ese momento. No significa que ya se estuviera llevando a cabo un gran plan maestro de 5 años. Solo significa que la empresa sabía quién era mucho antes que la mayoría de los aficionados de la WWE. Ese detalle es importante porque a los aficionados les encanta fingir que un debut es el comienzo de todo. Un luchador aparece en la televisión, obtiene una reacción, gana un combate y, de repente, la historia comienza ahí mismo. Normalmente, el wrestling profesional no funciona así. Las empresas buscan talentos durante años, siguen su evolución, observan quién sigue mejorando, quién se gana la confianza en otros lugares, quién parece más completo cada vez que reaparece. Así que cuando Baker finalmente llegó a la televisión de la WWE y no pareció una incorporación aleatoria o un cuerpo más dar la división, no fue una casualidad. Ya había un camino que la había llevado hasta allí. Antes de que los aficionados de la WWE empezaran a hablar de Stephanie Baker como si fuera la próxima gran estrella de NXT, ella ya estaba haciendo un trabajo real en otros lugares, y no el tipo de trabajo que se trata como una pequeña nota al pie de página. Una historia de títulos real, un impulso real, una prueba real de que la gente fuera de la WWE ya la tomaba en serio. Para entender por qué eso es importante, hay que entender qué es realmente el CMLL. No se trata de una promoción independiente regional que organiza espectáculos en el gimnasio de una escuela. El CMLL, que significa Consejo Mundial de Lucha Libre, es la promoción de lucha libre profesional más antigua del mundo, fundada en 1933. Es uno de los dos grandes pilares de la lucha libre junto con la AA y tiene un peso institucional genuino en México y en toda América Latina. Cuando el CMLL otorga un título a alguien, ese título tiene casi un siglo de historia a sus espaldas. Ese contexto no convierte automáticamente a todos los campeones del CMLL en los mejores del mundo, pero sí significa que la credibilidad asociada a esos campeonatos es real, no fabricada. En septiembre de 2023, Baker y Seuxis se convirtieron en las primeras campeonas mundiales de parejas femeninas del CMLL. Eso por sí solo demuestra que ella no estaba simplemente flotando en la escena, esperando que alguien importante se fijara en ella. Ser la primera en llevar un título le da a una luchadora cierta permanencia. Demuestra que no se trataba de una elección temporal para una noche cualquiera. La promoción decidió que estas dos mujeres eran las caras adecuadas para lanzar algo nuevo. Eso es una declaración de confianza. Confianza dentro de una promoción con ese tipo de historia tiene mucho peso. Más tarde, ese mismo mes, venció a la Catalina para ganar el campeonato mundial femenino del CMLL. Una vez que alguien empieza a acumular títulos de esa manera, ya no se trata de una promesa, se trata de alguien en quien se confía lo suficiente como para llevar parte de una división. Y en el CMLL, llevar la división femenina significa representar a la promoción en uno de los escenarios más importantes de la historia de la lucha libre profesional. Esa palabra es importante en la lucha libre profesional. Confianza. Los aficionados se centran en el revuelo porque es ruidoso y fácil. La confianza es más silenciosa, pero suele decir más. Una promoción puede poner el foco en una luchadora durante una noche. Confiar en ellas con los campeonatos es diferente. Significa que la gente detrás de las cámaras cree que esa persona puede representar algo. Baker lo demostró en noviembre de 2023, cuando defendió con éxito el campeonato mundial femenino del CMLL contra Lluvia. Ganar un título es una cosa. Defenderlo es lo que convierte un momento en una racha. En marzo
marzo de 2023, un asunto legal grave pasó a formar parte de la cronología pública de Stephanie Vaquer. Aquí es donde la conversación tiene que salir del modo fanático de la lucha libre por un momento, porque esto no es kayfabe, no es una historia, y no es uno de esos escándalos falsos entre bastidores que se exageran para conseguir clics. Vaquer presentó una denuncia contra su excompañero Rogelio Reyes, conocido en la lucha libre profesional como Trero. Trero era miembro de los Dinamitas, una de las facciones más destacadas del CMLL en ese momento, por lo que no se trataba de una denuncia presentada contra una figura anónima al margen de la industria. Se trataba de una acusación pública que involucraba a un nombre reconocible dentro del mismo mundo profesional en el que Vaquer trabajaba cada semana. Después de eso, el CMLL emitió un comunicado público en apoyo a Vaquer, condenando la violencia contra las mujeres y pidiendo a la gente que tratara la situación con respeto. Ese tipo de respuesta institucional no es automática en la lucha libre profesional. La industria tiene una larga y incómoda historia de promociones que miran para otro lado, guardan silencio o protegen abiertamente a personas acusadas de faltas graves. La decisión del CMLL de emitir un comunicado público en apoyo a Vaquer fue un paso significativo, aunque también fuera lo mínimo que exigía la situación. Informes posteriores documentaron que Reyes había sido detenido y otros informes añadieron que estaba vinculado al proceso por cargos de intento de feminicidio y violencia familiar. No se trata de categorías legales menores. El intento de feminicidio tiene un peso legal y cultural específico en México, donde las leyes sobre feminicidio se han convertido en una parte cada vez más importante del debate público sobre la violencia contra las mujeres. Cuando esos cargos aparecieron en los reportajes, la situación se volvió imposible de tratar como un simple chisme de la industria. Y ahí es donde la gente suele equivocarse. Los aficionados a la lucha libre, páginas de chismes, las cuentas aleatorias, todo el mundo empieza a intentar convertir una situación del mundo real en un guión dramático. Empiezan a llenar los espacios vacíos con teorías, convirtiendo los reportajes cuidadosos en certezas, o tratando asuntos personales serios como si fueran solo otro ángulo para debatir en línea. Lo que importa aquí es que esto formaba parte del registro público sobre la vida y la carrera de Vaquer. Todo lo demás que ocurría en el ámbito profesional estaba construyendo su credibilidad como campeona en el CMLL, al tiempo que se enfrentaba a algo que habría descarrilado o, como mínimo, trastornado significativamente la vida profesional de la mayoría de las personas. El hecho de que el impulso de su carrera no se viniera abajo durante este periodo no es algo que se pueda pasar por alto o tratar como una nota al pie de página sin importancia de la trama de la historia, porque la vida real no suele detenerse solo porque un luchador tenga impulso en el título. A los aficionados les encantan las historias con un arco narrativo claro. Esta persona luchó, luego esta persona se levantó, luego esta persona firmó, luego esta persona se convirtió en una estrella. Bonito y ordenado. La vida real no funciona así. Los diferentes capítulos se superponen. Las realidades personales graves pueden coexistir con los grandes pasos en la carrera profesional. Persona que las vive no puede poner en pausa una mientras resuelve la otra. Eso es parte de lo que hace que valga la pena contar una versión más completa de la historia de Vaquer. Todo tenga que convertirse en una lección moral. Tú lo legal deba definirla, no debería. Pero si finges que no forma parte de la línea temporal, entonces solo estás dando la versión corporativa. Y la versión corporativa siempre omite las partes que hacen que la persona sea realmente humana. A principios de 2024, Stephanie Vaquer ya no era solo alguien que hacía un buen trabajo en un lugar. Su nombre comenzaba a sonar en diferentes empresas, y es entonces cuando un luchador empieza a sentirse como algo más que un buen actor. Es entonces cuando empiezan a sentirse como un activo real que múltiples organizaciones quieren asociar a su producto. El 10 de marzo de 2024, Kerr derrotó a Julia para ganar el campeonato femenino NJPW Strong. Para entender por qué ese resultado es importante, es necesario conocer un poco el contexto tanto del título como de la persona a la que venció. La NJPW, New Japan Pro Wrestling, es una de las promociones de lucha libre profesional más respetadas del mundo. Su marca Strong, dirigida principalmente al público norteamericano, ha sido una plataforma importante para la lucha libre femenina en particular. El campeonato femenino NJPW Strong no fue un título creado para dar trabajo a alguien. Se posicionó como un campeonato serio con una competencia seria, y las mujeres que trabajaban en ese ámbito se encontraban entre las mejores del mundo en ese momento. Julia, la mujer a la que Vaquer venció por ese título, era una de ellas.
Julia se había labrado su reputación en Stardom, la principal promoción de lucha libre femenina de Japón, donde había sido uno de los nombres más destacados durante años. No era alguien a quien le habían dado un título para mantener el cinturón caliente. Era una campeona legítima cuya presencia en un combate aumentaba automáticamente la importancia que se le daba. Cuando Baker la derrotó, no fue una sorpresa fabricada para crear expectación. Fue un resultado que el público que lo vio pudo tomarse en serio por lo que ambas mujeres habían hecho para ganarse ese momento. En ese momento, Baker tenía en su haber el campeonato del CMLL y ahora un título de la NJPW. Diferentes promociones, diferentes públicos, diferentes estilos, todo apuntando en la misma dirección. Una vez que una luchadora empieza a ser importante en más de un lugar, el argumento de que todo podría ser una coincidencia o una programación favorable deja de tener sentido. Ese impulso se gana, no se asigna. Forbidden Door, 30 de junio de 2024, fue uno de esos combates en los que perder no hizo que una luchadora se sintiera menos. Stephanie Baker perdió el campeonato femenino NJPW Strong ante Mercedes Moné, y obviamente eso importa. Un cambio de título sigue siendo un cambio de título. Aún así, algunas derrotas colocan a una luchadora ante un público más numeroso que nunca. Forbidden Door fue un evento conjunto de AEW y NJPW, lo que significó que la audiencia no se limitó al público habitual de una sola empresa. Para los espectadores que habían seguido a Baker anteriormente, fue como un punto de inflexión. Para los que no la habían seguido, fue el tipo de combate de alto nivel en una cartelera de alto nivel que llama rápidamente la atención de la gente. Perder ante Mercedes Moné en ese contexto no es lo mismo que perder ante cualquiera. Es tener un momento destacado en un escenario importante, incluso si el resultado no es el deseado. Y entonces, casi de inmediato, la historia cambió. El 10 de julio de 2024, el CMLL y la NJPW anunciaron que Baker había abandonado ambas organizaciones con efecto inmediato por motivos personales. El anuncio también decía que le habían retirado el Campeonato Mundial Femenino del CMLL y el Campeonato Mundial Femenino por equipos del CMLL. Se trata de una ruptura definitiva. Julio de 2024 destaca claramente como la línea divisoria. Desde eso, Baker era una campeona que trabajaba en múltiples promociones. Pues de eso, esa versión de la historia había terminado. La explicación pública fue la que fue. Motivos personales, salida inmediata, títulos retirados. Cualquier cosa más allá de eso son conjeturas, y las conjeturas son las que arruinan historias de lucha libre que, por lo demás, son sólidas. Se cerró un capítulo de su carrera. Estaba a punto de abrirse, y cuando comenzó el siguiente capítulo, lo hizo rápidamente. En septiembre de 2024, Stephanie Baker apareció en la televisión de la WWE. Su primera aparición se produjo durante un segmento al estilo de una conferencia de prensa de NXT, en el que participaron Roxanne Pérez y Julia, el 24 de septiembre de 2024. No fue un cameo fugaz, fue una escena de llegada deliberada. La WWE la colocó directamente en una conversación con nombres sobre los que el público de NXT ya tenía opiniones, y el mensaje era claro: esta mujer es importante ahora, no más tarde, no eventualmente, ahora. Luego, el 15 de octubre de 2024, Kerr ganó su debut televisado en el ring de la WWE contra Ren Sinclair. La forma en que la WWE programa los combates de debut dice mucho sobre la confianza que la empresa tiene en un nuevo fichaje. Un enfoque cauteloso y lento significa que la empresa todavía está evaluando la reacción del público. Una victoria clara en un combate bien presentado significa que la empresa ya sabe lo que quiere. El debut de Baker se pareció a lo segundo. En cuanto Stephanie Baker entró en la escena del título de NXT, todo se aceleró de una manera que era difícil de pasar por alto. El 7 de enero de 2025, Kerr ganó un Fatal 4-Way, convertirse en la contendiente número 1 campeonato norteamericano femenino de NXT. Los combates Fatal 4-Way son herramientas de programación interesantes. Se pueden utilizar para proteger a varias personas en una derrota o para dar más credibilidad a una victoria decisiva, que la ganadora tuvo que vencer a varias oponentes a la vez. En este caso, se hizo lo segundo. Baker no se coló por la puerta trasera de la contienda. Lo ganó en un combate muy reñido, lo que preparó el terreno para lo que vendría después con un impulso legítimo y merecido. Luego, 15 de febrero de 2025, en Vengeance Day, derrotó a Fallon Henley para ganar el campeonato norteamericano femenino de NXT. Henley había sido una parte importante de la división femenina de NXT durante un tiempo y no estaba posicionada como un primer peldaño fácil. El combate se planteó como una verdadera contienda por el título, como una coronación con un obstáculo en el camino. La WWE
También añadió a esa victoria el hito de que Baker convirtiera en la primera campeona sudamericana de la historia de la WWE. Las empresas recurren a los hitos cuando quieren que un momento parezca más importante que el propio combate, y en este caso funcionó porque el hito era auténtico. Luego, el 11 de marzo de 2025, en Roadblock, Kerr derrotó a Julia en un combate de campeona contra campeona para ganar el campeonato femenino de NXT. Piensa en lo que comunicaba esa programación. Julia se había posicionado como una de las principales figuras de NXT desde su llegada. Enfrentarla a Baker en un combate de campeona contra campeona no era un evento principal sin importancia. Era la WWE diciendo que estas son las dos mujeres que están en la cima de esta división en este momento, y queremos que salgas de este programa sabiendo exactamente cuál es la jerarquía. El resultado convirtió a Baker en la primera mujer en ostentar ambos títulos de NXT simultáneamente. Ese es el tipo de hito que podría haber parecido vacío si los combates que lo precedieron hubieran sido flojos, pero no lo fueron. Cuando llegó el momento del doble título, se había construido con oponentes reales y en juego real. Funcionó porque el trabajo lo respaldaba. Piensa en el ritmo. Primera aparición en televisión a finales de septiembre de 2024. Primer combate televisado en octubre. Tendiente número 1 en enero. Campeona de Norteamérica en febrero. Doble campeona en marzo. Esa es una empresa que había tomado su decisión y no estaba interesada en cuestionarla. El 25 de marzo de 2025 fue el tipo de noche que existe para dejar las cosas claras. En ese episodio de NXT, Kerr defendió con éxito ambos títulos, derrotando a Jaida Parker y Fallon Henley en el mismo programa. Dos defensas del título, dos oponentes diferentes, una noche. No es una decisión sutil, es la WWE, asegurándose de que nadie que lo viera pudiera dudar de quién era la figura central de esta división. Parker, en particular, no era una elección fácil para una defensa. Se la había construido como una amenaza física y creíble en NXT, y ponerla en un combate por el título no era solo rellenar una cartelera, era darle a Baker una defensa que tuviera algo de peso. Cuando Baker retuvo el título, la victoria significó algo porque la oponente significaba algo. Luego, el 1 de abril de 2025, Baker dejó vacante el campeonato femenino norteamericano de NXT. El capítulo de la doble campeona había cumplido su cometido. El momento histórico había llegado. La defensa dominante había tenido lugar. Dejar vacante un cinturón para centrarse en el otro es una estrategia muy utilizada, pero solo tiene sentido cuando el reinado que se reduce parece ser el más importante. En este caso, así fue. En Stand and Deliver, el 19 de abril de 2025, Kerr derrotó a Julia, Jordynne Grace y Jaida Parker en un combate Fatal 4-Way para retener el campeonato femenino de NXT. Stand and Deliver es el evento estrella del fin de semana de WrestleMania de NXT, lo que significa que atrae a una audiencia mayor que un evento en vivo premium estándar de NXT. Retener el título en ese escenario, en un combate con tres oponentes legítimas, reforzó la idea de que la WWE no estaba tratando esto como un reinado de transición. Luego, el 22 de abril, derrotó a Roxanne Pérez en otro combate por el título, añadiendo otro nombre creíble a la lista de personas que habían venido a por el título y se habían quedado cortas. El 21 de abril de 2025, Kerr hizo su debut en Raw contra la campeona mundial femenina Io Sky. Los reinados del título NXT son importantes, pueden parecer autónomos. Un debut en Raw contra la campeona mundial femenina es una declaración diferente. Indica que la WWE está lista para posicionar a esta persona en el panorama general, no solo en la burbuja de NXT. El combate no se mantuvo limpio. Julia y Roxanne Pérez interfirieron y Rhea Ripley acudió al rescate. Fue tanto un ángulo como un combate, que es la forma habitual en que la WWE utiliza Raw para preparar futuras historias, pero la ubicación seguía siendo importante. Stephanie Baker contra Io Sky por el campeonato mundial femenino no es un segmento de relleno, es un momento destacado del roster principal, y que se le concediera ese momento tan pronto en su carrera en la WWE lo decía todo. El 25 de mayo de 2025, Baker derrotó a Jordynne Grace en Battleground para retener el campeonato femenino de NXT. 2 días después, Jacy Jayne derrotó a Baker para ganar el campeonato femenino de NXT. Pérdidas de títulos no siempre significan un declive. A veces significan que el siguiente paso ya está esperando. Kerr regresó más tarde a Raw como campeona mundial femenina tras derrotar a Io Sky por el título vacante en WrestlePalooza en septiembre de 2025. De repente, la pérdida del título NXT no parece un colapso, parece una puerta que se abre. Hay otra capa más en esta historia
historia que merece su propio espacio, porque conecta todo con algo más grande que los títulos y las decisiones de contratación. Stephanie Baquer, chilena, creció en un país donde la lucha libre profesional no es una institución cultural dominante. Construyó su carrera en gran parte a través de la lucha libre, una tradición arraigada en México y profundamente entretejida en la identidad latinoamericana. Y finalmente se convirtió en la primera mujer sudamericana en ganar el título de la WWE. Eso no es poca cosa, y sería fácil dejar que quedara sepultado bajo todos los resultados de los combates y los cambios de título. Pero la representación en una empresa de entretenimiento global como la WWE tiene un peso real para las personas reales. Hay niños en Chile y en toda Sudamérica que ven NXT y Raw y ven a alguien que se parece a ellos, suena como ellos, viene de un lugar como el suyo y es tratada por la mayor empresa de lucha libre del mundo como si perteneciera a la cima. La WWE ha hecho esfuerzos reales en los últimos años para ampliar su presencia global y reflejar una plantilla más internacional, pero la intención y el resultado son cosas diferentes. El resultado en el caso de Baquer es que una mujer de Santiago ascendió en el CMLL, ganó un título en Japón y luego se fue a la WWE y se convirtió en doble campeona en una marca antes de ascender a un título mundial en otra. Esa trayectoria no es solo una historia individual inspiradora, envía una señal a todos los luchadores latinoamericanos que se esfuerzan en la escena independiente o en una promoción regional que el techo ya no está donde solía estar. Y es importante que haya sucedido gracias al trabajo. Kerr no firmó un contrato y de inmediato se le entregó una historia diseñada para hacerla sentir importante. Llegó con un currículum, la empresa lo reconoció y luego la contratación lo reflejó. Esa es la versión de la representación que realmente significa algo. No es un gesto cosmético, sino un reconocimiento estructural de que el trabajo realizado fuera de las paredes de la WWE era real y que la persona que lo hizo merecía ser tratada en consecuencia. Así que cuando la gente habla de Stephanie Baquer como si un día apareciera y le dieran un pase rápido, solo están contando la versión bonita. La versión más completa es más difícil de resumir en un breve resumen, pero explica mucho más. La WWE es muy buena presentando la llegada. Le interesa menos contar toda la historia de fondo, a menos que ayude directamente al ángulo actual. Así que los capítulos anteriores pueden perderse, no porque sean falsos, ni porque no importen, sino porque la televisión sigue adelante y la programación semanal no se detiene para dar a los nuevos espectadores una lección de historia. Sin embargo, si se mantienen esos capítulos, se obtiene algo mejor que una historia de éxito limpia de la WWE. Se obtiene una trayectoria profesional real, una con credibilidad institucional, construida dentro de una de las promociones más antiguas de la lucha libre. Un impulso promocional cruzado, ganado en Japón contra una competencia legítima. Un capítulo serio del mundo real que coexistió con hitos profesionales y no los borró. Un punto de ruptura claro en julio de 2024 puso fin a una versión de la historia y dejó espacio para otra. Y luego, uno de los ascensos más rápidos y deliberadamente construidos que la WWE ha dado a una mujer en la memoria reciente. Ella no salió de la nada. Salió de una carrera que muchos fans de la WWE aún no habían seguido por completo. Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Y una vez que se entiende esa diferencia, la convicción detrás de cada paso de su trayectoria en la WWE empieza a tener mucho más sentido. Esa es la verdadera línea argumental. La WWE no estaba experimentando con Stephanie Baquer, estaba apostando por ella, y los cimientos sobre los que se construyó esa apuesta se habían sentado mucho antes de que las cámaras de la WWE la descubrieran. ¿Qué opinas de Stephanie Baquer? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.